La batalla entre el poderoso y el débil. Y clamó Asa al Señor, su Dios, y dijo: «Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. El ejército del rey Asa tenía 580,000 hombres armados con arcos y lanzas. Sin embargo, subió contra él el rey de Etiopía, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. 1,000,000 contra 580,000. Entonces Asa hizo la mejor elección. Recurrió a Dios en oración sincera y humilde. Su oración sirve hoy de modelo para las luchas que enfrentamos. Asa reconoció que además de Dios, no había nadie que pudiera socorrer en una batalla entre el poderoso y el débil. Aún hoy vemos a poderosos levantándose para intentar bloquear a aquellos que son de Dios. Pero los inteligentes saben que tienen en quién confiar. Cuando los enemigos son mayores, más poderosos y más numerosos, la oportunidad de que Dios muestre su poder es aún mayor. Asa confió en Dios y fue a la guerra en su nombre. Sea cual sea su guerra, reconozca que nadie, además de Dios, puede socorrerlo. Pídale ayuda a Dios, confíe en Él y no tenga miedo. Vaya a la guerra en el nombre de Jesús. En la batalla entre el poderoso y el débil, recurra al Todopoderoso. Asa y su ejército sorprendentemente vencieron al ejército etíope y aniquilaron a sus enemigos. Cuando asume su nombre, usted asume su identidad. Así, quien luche contra usted, lo enfrentará. Y una cosa es cierta, no hay quien pueda prevalecer contra Dios. Recurra a Dios en sus luchas. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.